La iniciación que te enseña, tenés razón, es un otro el que genera la cuestión. Pero entonces, ¿para qué me rompiste los paradigmas? No me rompa más los paradigmas. ¿Para qué me rompiste? Era un otro el que genera... Sí, pero ese otro está dentro tuyo. Esquizofrénico me estás diciendo. No, demente. Bien. Para entender que hay un otro dentro nuestro, que mientras nosotros creemos que miramos nosotros el mundo, es ese otro el que está escuchando, mirando, hablando, hay experimentos que se han generado de los más diversos. Yo en cada seminario trato de algún modo ponerlo en juego alguno de los experimentos. Hoy, como tenemos poco tiempo, traje uno que no lo hice yo. No es un experimento de palabras, pero sirve lo mismo. Así de simple como lo vas a ver ahora. Si la realidad fuera una realidad, como nos hace creer la ciencia, hay una realidad, ¿y dónde está? Afuera, por supuesto. Eva. Si la realidad fuera una realidad, y efectivamente está donde debe estar, afuera, todos tendríamos que, cuando hablamos de esa realidad, estar hablando de lo mismo. Bien. Hay infinitas formas, yo lo trato de hacer siempre por una vía, que es la vía más poderosa, pero también es la que más tiempo lleva de elaboración, por eso esta vez vamos por una vía igual pero distinta, lo van a entender, que es un experimento que se hizo así de simple. Mira, traten de contar todos una misma cuestión. Desde que este experimento existe, no hay dos personas que hayan contado la misma cantidad. ¿Me entienden? Yo te voy a pasar una filmación que dura, nada, 2, 3 horas. Una filmación en la que lo único que te pido, quienes hayan hecho este experimento en algunas otras circunstancias, por favor, déjenle hacer el experimento al de al lado. No, yo ya lo sé. No tiene gracia porque le impides al otro. Sepan que él, el otro, te está perjudicando, si hace eso. Traten de no hacerse los advertidos porque el conocimiento es, en el caso de que conozcan cuál es el número correcto, la respuesta. La pregunta es muy simple. Hay jugadores de un equipo que se están pasando una pelota. La pregunta es así de concreta. ¿Cuántos pases se hicieron? Uno tendría que decir, me da un número. ¿Sabes lo que sucede? ¿Sabes lo que sucede? En la historia, desde que ese experimento ocurre, no hay dos personas que hayan contado el mismo número. ¿Quieres probarlo? Dale. Se llama así, ¿cuántos pases? Anoten, vayan anotando para el final, no eviten dar una respuesta. No eviten encontrarse con el engaño de la mente. ¿Cuántos pases de pelota hubieron en unos segundos que duré? Con una poquita de luz, por favor. Pero no tiene usted ahí puesto, ese es el de cuántos pases. Bueno, sí. ¿Cuál está conectado? ¿El mío? Bueno, listo. Con un poquito de luz. No me hace falta. Si es el ordenador. Da la casualidad que tiene... Bueno, ¿listo? ¿Lo puedo poner? ¿Hasta ahora cuántos les dio? No empezaron. No, me olvidé de decirles. Bien, terminó. Bueno, ya. ¿Listo? Bien. No es un concurso de yo lo había visto, yo lo había... No. Lo que trata de mostrarte es que... Tantas cosas juntas. Lo que trata de mostrarte es que el solo hecho de que de un auditorio algunos lo vean y otros no, aunque están mirando el mismo informativo, lo que están mirando ya está de entrada dividido en el auditorio. Y que la realidad de lo que ves está armado de acuerdo a cuestiones que no tienen que ver con lo que estás viendo, sino con dónde pongas tú la atención. Y la atención la pones de acuerdo a un discurso que modela dónde tienes que poner la atención. A ver, vamos con la película para atrás, como hicimos recién.
Realidad, atención, discurso. El cambio de discurso cambia dónde pongo la atención. Obviamente, si yo te hubiera dicho, a ver si ven el gorila, nadie hubiera tenido inconveniente. No hubiéramos perdido tiempo con la pelota y buscaríamos el gorila. ¡Qué grandioso, qué maravilloso, qué fantástico! Lo que en la realidad juras y perjuras que existe o no, ¿de qué dependió? De la atención. ¿Y la atención de qué dependió? Del discurso. Querría decir que si logramos cambiar nuestro discurso, lograríamos atender a cosas distintas que entonces traerían aparejado una realidad distinta. Vale ubicar que precisamente atención implica eso. ¿A dónde va a atender algo? ¿A dónde tiende? A atender. Y que esa atención lo que significa es, va a atender la realidad a algo que le pongas como semilla. Buen día, llegamos al IN. Al IN de la forma. Eso que ocurre afuera, lo ve un auditorio de, no sé, 200 personas, 300 personas, lo que fuera, y cada uno se lleva un número distinto, pero al mismo tiempo que se lleva un número distinto, lo que se llevó es un número porque un discurso lo hizo mirar hacia eso, que efectivamente va a jurar y perjurar que es la realidad. ¿Qué pasaba? Este experimento se puede hacer de otro modo, no develar al final la cuestión. No pasar la cuestión de ¿vieron el mono? ¿Vieron el gorila? Entonces, ¿qué ocurre? Una de las maneras de hacer este experimento es, termina el experimento, bueno, han contado, uy, qué bien, se dieron, listo, vayan al alto. Vayan a tomar el café. Entonces en el café la gente empieza a hablar. Y entonces alguno aparece y dice, ¿y el gorila? ¿Qué gorila? ¿Entienden? Es otra forma de hacer el mismo experimento, para mostrar que después de eso vas a tener que tomar partido, decidir, ubicarte en el medio de algo, de lo cual todo depende de una cuestión previa, que es lo que te informaron que tenías que ver en la realidad. Verás la realidad de acuerdo a lo que te informaron que tenías que verlo. Pero no era que yo me estaba informando de la realidad. No, chorlito, no. No, chorlito. No te estás informando de la realidad. Miras el informativo para que te digan la realidad. La pregunta es, ¿para qué carajo hay comentaristas siempre? Si es la realidad, ¿por qué termina la realidad y siempre hay un comentarista? Que no se analiza, investiga, ubica. Ese te está informando de la realidad. Si tú miras lo que ocurre en tu mente, si haces esa cuestión tan zen, escindirte y mirar lo que ocurre en tu mente desde otro lugar, verás lo siguiente. En realidad tú estás esperando al comentador. Cuando lo que ocurre empieza a llamarte la atención, estás esperando al comentador. Por eso uno cambia de canal. Si ya la vio, ¿por qué sigue cambiando de canal? Busca otro comentario que le informe de la realidad. ¿Comprendes que se acaba de dividir una cuestión central que estaba totalmente mezclada? Creíamos que la realidad está afuera y nosotros, desde un lado, somos espectadores de eso. Acabamos de decir algo muy central, que es que con esa martingala, con ese estribillo, con esa eterna tilingada de la realidad está afuera, todo el mundo termina diciendo lo mismo, el otro. Y los dos frente a un espejo se dicen lo mismo, por el otro. Ok. Paso siguiente, ejercicios como estos nos muestran, es como si adentro tuyo hay un otro. ¿Qué otro? La voz de quien te informa lo que tienes que ver en la realidad. Pero entonces no es que yo me informo de la realidad, sino que la realidad toma la forma de lo que esa voz ocurre. Por favor, no se casen con el experimento en el sentido más ridículo, más básico, más ordinario, de pero yo lo vi el mono, yo no lo vi. No es eso lo que trato de... Yo lo vi el mono, sales a la calle y ¿qué haces con los que no lo vieron? Es lo que te pasa en la vida. Entonces no es una virtud, vi el mono, si después eso se transforma en un problema. Como para el que no vio el mono, no es una virtud no haberla visto. No trata de eso el experimento. No trata de narcisismo por un lado y hecho mierda por otro lado. Yo lo vi, yo no lo vi. No, lo que intenta es demostrarnos que estés donde estés, estás en una realidad totalmente individual, que nada tiene que ver con lo que sucede ahí y que a su vez está dividida de lo que supones que es de lo que estás hablando. Estás hablando de lo que te hablaron que tenías que hablar. El barco invisible es el gorila. Y si de un auditorio un montón de gente no lo ve cuando aparece, es porque efectivamente necesitamos que nos informen de la realidad para entonces entrar en la realidad.
Acá estamos en el punto central. Buen día, acá empieza el tema. En la charla que recién tuvieron, les dijeron que, estamos dividiendo, el otro que habló, les dijo que acá de lo que se trata es de que dentro nuestro estamos informados de lo que tenemos que ver como realidad y que en base a eso confirmamos lo que vemos, no otra cosa, que es lo que nos han informado que teníamos que ver. Y si otro no vio eso, seguimos tomando partido por la realidad. Lo vi con mis propios ojos. Tengan en cuenta que esto mismo que acaba de suceder es lo que sucede ante cada fenómeno en el cual vos das cuenta de que la realidad es tal, porque así te lo han informado. ¿Quién? Tus sentidos. Ahora bien, si yo te hubiera pedido, decíamos, mira si aparece un gorila en la filmación, ningún problema, todo el mundo lo hubiera visto. El que informa lo que tienes que ver, es un... Dime la palabra. Otro. ¿Qué dijimos? La dialéctica fundamental era que yo, no, otro. Yo genero mi realidad. No, otro. Yo genero mi realidad. No, otro. Bien, la genera otro en yo. ¿Entienden? Que no estamos desplazando un polo al otro polo y decimos el yo, no, el otro, no, el yo. No, lo que estamos diciendo es, el grave problema es que el yo y el otro, en nosotros, otros, no significa otra cosa que eso. Nosotros no significa otra cosa de que eso, que somos los que tomamos partido por lo que dijo ese otro, la mierda, y nosotros creíamos que eso era lo propio. Nosotros, vos otros, más claro no se puede escuchar. Una vez que entra la voz que te informa de que la realidad es eso que otro te dijo que tienes que ver, y que tú le dedicas el resto de tu vida a confirmar que esa es la realidad, aunque en el medio un gorila aparezca y te diga, no hay crisis económica, todo depende de la semilla que entró, que te informa de esa realidad. Y lo más interesante es que la semilla entra no en el canal consciente, sino en el canal del que no tienes conciencia. Y lo voy a decir mejor. Las semillas más eficaces que te informan de la realidad, no confundas entonces, informativo, uno dice porque me informo de la realidad, tiene que entender, lo que se está ocurriendo es que te dan forma para la realidad, por eso, en este momento antes de la nueva era, la gran eclosión está precisamente en avivarte de la cuestión de que el poder lo tiene la informática. ¿Por qué la informática adquiere tanto poder? Porque el que logra informarte, uno dice, pero yo me informé, puse en Google, y eso implica qué cosas van a aparecer en Google o qué no. ¿Me entienden? Cuando yo googleo, hay alguien que me está informando la realidad. ¿Quién? El otro que decide qué aparece y qué no. Mi búsqueda ya está achicada por lo que Google pone que... Entonces yo busco un concepto y yo lo estudié. Entonces, ¿por qué? Porque me pasé horas en internet estudiando el tema y lo que estoy haciendo que es una información porque otro puso en juego eso de lo que yo creo que es la realidad y desde lo que otro puso en juego para que yo le dé forma a la realidad. Volvemos a una concepción de la que somos muy familiares en iniciación. La realidad termina siendo siempre el hijo bobo. La realidad termina siendo el hijo bobo de la cuestión. Y esto es fundamental recordarlo porque somos lo suficientemente tosudos y cabezaduras en Occidente como para creer que la realidad es todo lo contrario. La realidad es el que manda, la realidad manda, los hechos mandan, la realidad, los hechos son, la realidad es el hijo bobo. El hijo bobo, el último eslabón de la cadena y no el primer eslabón. Ay Dios, ¿y de qué me agarro ahora? ¿Qué excusa tengo si la realidad es el último eslabón de la cadena y encima el primer eslabón de la cadena es lo in? Pero a eso in, no tengo acceso por un motivo central, porque eso in me lo comanda, dale, decilo, otro. Entonces el problema es el otro. Sí, exacto, el problema es el otro. Sí, exacto, el problema es el otro. Hay un otro que te informa de la realidad.
Hay un otro que te informa de la realidad, ¿qué significa? Hay un otro que cuando tú haces algo, te informó qué es lo que en realidad, escucha bien, puedes hacer y qué es lo que en realidad va a ocurrir con eso que haces. Y como viste, tú confirmas lo que te ha informado el discurso que tienes que ver. Y no importa si alguno lo vio o no lo vio, después eso se transforma en más división, no en solución. Vuelvo al paradigma de qué pasa si yo cortaba ahí, no te decía nada y te decía vayan al café. Uno dice medio tonta la experiencia, ¿no? Sin embargo, ahí estaba la experiencia. La ratita de laboratorio éramos todos diciendo cuando alguno diga, no, pero hay un mono, ¿qué mono? Había un mono, ¿qué mono? Vuelve a haber división, no es que esa es la... Ven, el conocimiento, el que conoció, el que se dio cuenta que había un mono, no es que con eso solucionó, sino que se transforma en parte del problema. Ah, la solución no va por ahí. No va en si yo supiera, yo porque no sé, bueno, ahora lo sabes. Dale 10 minutos, vuelve a... Hay otra cosa que no sabe. Sí, no, pero no sé cómo solucionarlo. O sea, sí, entendí que el problema, pero ahí cómo hago. Y le dices cómo hace. Y le dices cómo hace. Bueno, pero hay una realidad que me impide. Trato de que entiendas. Siempre el discurso termina en un mismo lugar. ¿Qué lugar? Ese lugar se llama dialéctica fundamental. Bienvenidos a la nueva era. ¿Por qué?